A veces no se da cuenta de que tu piso está cargando hasta que el cuerpo empieza a hablar. No con palabras, sino con señales silenciosas, cansancio constante. Ansiedad sin explicación, dificultad para dormir, discusiones que empiezan sin sentido, momentos en los que algo dentro de ti se quiebra sin que sepas por qué. Why no es debilidad, no es fragilidad, no es que si es una persona rota, es trauma, trauma no resuelto. Heridas emocionales antiguas que siguen vivas dentro de ti, esperando ser escuchadas, why nadie nos enseñó que hacer con is daño, neximos soltarlo, neximos sanarlo, crecemos aprendiendo a ser fuertes, pero no a ser libres. Lo más duro del trauma es que nunca liga solo, se esconde, se camufla, se mezcla con tu identidad. Empiezas a pensar que tú eres así, que la irritabilidad eres tú, que el miedo eres tú, que la desconfianza eres tú, que esa sensación de no encajar en tu propia vida es parte de tu personalidad. Pero no es cierto. No naciste con ese dolor. Lo aprendes, lo absorbes, lo viviste. O tu cuerpo, tu mente te están diciendo que ya es hora de dejarlo ya. Pero nadie sana un trauma de un día para otro. Nadie rompe las cadenas internas de la noche a la mañana. Sanar es un proceso. A veces lento, a veces doloroso, a veces hermoso. Es como pasar la mano sobre una cicatriz que has ignorado, pero eros por primera vez mirarla con compasión, no con vergüenza, no con rechazo, con humanidad. Lo primero que muchos no entienden es que el trauma no siempre se manifiesta como un recuerdo. A veces el trauma no tiene historia, no tiene imagen, no tiene palabras, solo se siente en el pecho, en la espalda, en el estómago, en la garganta. Esa presión que aparece cuando menos lo esperas, esa ansiedad que no sabes de dónde viene, es miedo que no logras explicar. Eso es trauma atrapado en el cuerpo. Porque el cuerpo recuerda lo que la mente trata de olvidar. Y por eso, cuando empiezas este camino de sanación, lo primero que sucede es que empiezas a sentir más emociones, más sensaciones, más sensibilidad. No porque estés empeorando, sino porque por fin estés escuchando. Por fin estés permitiendo que tu interior hable. Y esa es la puerta de entrada a la libertad emocional. Hay personas que cargan traumas que vienen de la infancia. Un grito, un abandono, una humiliación, el silencio de alguien que debe protegerlos, una situación que no comprenderán, el piso de expectativas imposibles. Lo pero es que cuando eres niño, no tienes herramientas, no puedes defenderte, no puedes cuestionar solo puedes sobrevivir en ese acto de supervivencia, tu mente congela emociones para protegerte. Las guarda en un rincón, como si dijera, esto lo procesaremos cuando se es más fuerte. La ahora es más fuerte, pero no te ansiarán si como empezar. Otros relevan traumas más recientes, una relación que se rompe de manera dolorosa, una traición, una pérdida, un fracaso que golpea demasiado fuerte, en el momento en el que sientes que el mando te empuja al borde, o aunque intentes seguir adelante, algo dentro de ti no avanza, se queda atrapado, y ahora necesitas volver por esa parte tuya que queda atrás y traerla contigo. Uno de los pasos más profundos en este proceso es aceptar que lo que vives fue real. ¿Qué se te duele? ¿Qué se te marque? ¿Qué se te una huila? La sociedad nos enseña a minimizar nuestro dolor, nos da puro ser peor, y otros les pases más olvídalo, no exageres, sigue adelante, pero nadie puede sanar negando su historia. Sanar empieza cuando te permites decir, si me duele, si me afecta. O ahora merezco liberarme. Cuando empiezas a aceptar eso, algo en tu interior cambia. No es debilidad, es valentía. Porque mira el dolor de frente requiere una fuerza que no todo el mundo tiene. Requiere honestidad, requiere amor propio. Requiere dejar de esconder detrás de máscaras. Y hablar de máscaras es crucial. Mucha gente lleva a los escondiendo detrás de una identidad falsa construida para sobrevivir al trauma. Algunos adoptarán la máscara de la dureza, no sienta, no logro, no necesito a nadie. Otros adoptarán la máscara del profesionismo, debo hacerlo todo bien para que no me abandonen. Otros se pusieran la máscara del humor escondiendo su dolor detrás de chistes. Otros la máscara de la autosuficiencia extrema, intentando no depender de nadie para no volver a ser heridos, pero las máscaras pesan, agotan. Llegarán día en que no puedes sostenerlas. Es día es el inicio de tu libertad. Sanar trauma no es olvidar, tampoco es borrar la historia, no es pretender que nunca pasa. Sanar es resignificar.
es reescribir la manera en que tu mente interpreta lo que viviste. Es mirar el recorrido con nuevos ojos. Es ponerlo en un lugar donde no doma en tu presente, donde no controla tus decisiones, donde no te define. Una de las cosas más bellas del proceso es cuando te das cuenta de que no eres tu trauma, no eres tu pasado, no eres lo que te pasa, eres lo que decides crear a partir de hoy. Pero para llegar allí, primero hay que atravesar un puente, el puente de sentar. Why sentar più dormido? Porque durante mucho tiempo evitas sentar para protegerte. Pero ahora sentar es lo que te libera. Why aunque este camino se es desde dentro, no significa que debas hacerlo solo. El trauma muchas veces se crea en soledad, pero la sanación se potencia con presencia humana. Con alguien que te escucha sin juzgar. Con alguien que te valida. Con alguien que te dice, lo que vives no te define, pero sí te marca, why mereces sanar. A veces es un terapeuta, a veces es un amigo, a veces es una pareja, a veces es alguien que aparece en tu vida en el momento exacto. También es importante decir que sanar trauma no siempre se siente bonito. A veces se siente como caos, como confusión, como miedo, como vulnerabilidad, es como mover calles antiguas líneas de polvo. Revuelves cosas que estaban enterradas. Pero cada casa abierta es un piso menos. Cada emoción sentida es una carga liberada. Cada lágrima que sale es una parte regresando a casa. Hay un momento en la sanación que casi nadie menciona el momento en el que empiezas a sentir calma por primera vez después de años. Una calma diferente. Una calma profunda. Una calma que no viene de dejar, ni de distraerte, ni de adormecerte. Una calma que viene de estar presente. Why es momento de das cuenta de que la libertad no es ausencia de dolor, es ausencia de carga. El trauma tiene una forma particular de distorsionar la vida. Te haces creer que no mereces amor. Te haces creer que el mundo es peligroso. Te haces creer que debes defender de todo. O mientras no lo sanas, tu mente sigue repitiendo historias antiguas. Historias que no corresponden a tu presente. Historias que fueron ciertas una vez, pero que no deberían gobernar tu vida. Sanar es romper esas historias y escribir nuevas. Historias donde te eres protagonista, no víctima. Historias donde tienes voz, donde tienes poder, donde puedes elegir. Lo más hermoso es que el trauma no solo destruye, también deja semillas. Semillas de empatía, de fortaleza, de sensibilidad, de crecimiento. Las personas que sanan trauma se convierten en individuos increíblemente conscientes, compasivos, valientes. Porque han visto la oscuridad y aprendieron a caminar en ella, porque aprendieron a encontrar su luz interior cuando nada afuera brillaba. Y porque fueron heridos, eligieron sanar. Eso es poder. Cuando una persona empieza a sanar su trauma, se encuentra con una verdad desconcertante. No todo el dolor es de inmediato. Algunas heridas se han convertido en una especie de identidad. Es extraño, casi paradójico, pero real. Después de años viviendo con miedo, inseguridad o desconfianza, el trauma puede sentirse como un viejo amigo tóxico. Sabes que te es daño, pero es familiar. Why el cerebro, especialmente no herido, prefiere lo familiar antes que lo desconocido. Por eso mucha gente abandona la sanación en las primeras semanas. No porque no puedan, sino porque sanar tanto como cuidar seguir, se lo de una forma diferente. Pero déjame decir algo, el dolor inicial de sanar es temporal. El dolor de no sanar puede durar toda la vida. Huetia, decides no seguir cargando cadenas. Por eso estás aquí. Se vio crucial reconocer que no estás roto. Eres un ser humano que aprende a sobrevivir. O para sobrevivir, tu mente crea protecciones que te funcionarán en su momento, evitar personas, de conflictos, ser complaciente, desconfiar de todos, minimizar tus propias necesidades. Todos esos patrones nacieron de una herida original. No son defectos, son estrategias. Pero las estrategias que ayudan a un niño a sobrevivir pueden destruir la vida de un adulto. Esa es la razón por la que sanar se siente como renacer. Estás soltando una versión de desafío pura supervivencia. Imagina por un momento que te sientes frente a ti de 10 o 20 años. Esa versión tuya que estaba sola, confundida, calada, aterrorizada o simplemente invisible. ¿O qué dirías? Mucha gente respondería, te diré que no estás solo, que eres suficiente, que no mereces ese dolor. Ese ejercicio, aunque simple, es profundamente terapéutico porque te permite darte algo que nunca recibiste en el momento correcto con pasión.
While la campesina es uno de los anestésicos más poderosos para el alma traumatizada, a veces la gente cree que sanar trauma es recordar violar, pero no. Sanar trauma también implica aprender a vivir con una parte de que siempre tendrá cicatrices. No se trata de borrar el pasado, sino de aprender a caminar sin que el pasado decida tu destino. Las cicatrices no desaparecen, pero dejan de doler. Dejan de controlar tus decisiones. Tus relaciones y tu visión del mundo. Las cicatrices se vuelven recordatorios de fuerza, no de sufrimiento. Una cosa que muy pocos mencionan es que sanar el trauma también destruye relaciones. Se destruye. Por cuando empiezas a curarte, ya no aceptas migajas. Cuando descubres tu valor, ya no toleras la manipulación y el abuso emocional que un día normalizaste. Cuando te haces consciente, dejas de repetir patrones. Why eso incomoda a quienes si beneficiaban de tu silencio, tu culpa y tu inseguridad. Por eso el camino de la sanación es tan solitario. No todos te acompañarán en tu versión más sana, pero no te preocupes. Lo que pierdes al sanar nunca es real pérdida. Lo que se ve es lo que estaba unido a tus heridas, no tu alma. Las personas que pertenecen a tu vida resisten tu crecimiento e incluso lo celebran. Las que si alguien lo hacen porque si lo podían relacionarse con tu versión herida. Algo mágico sucede cuando empiezas a entender esto. Tu cuerpo también comienza a soltar, porque el trauma no es solo mental. Si almacena en músculos tensos, en respiraciones cortas, en dolores inexplicables, en insomnios eternos, en estómagos revueltos, sin merece médica. Tu sistema nervioso se acostumbra a vivir en alerta máxima. Como si el peligro estuviera a la vuelta de la esquina, lo peor es que esa hipervigilancia te roba horas de vida, energía y salud interna. Pero cuando comienzas a sanar, cuando empiezas a reenviar señales de seguridad a tu cuerpo y sistema protector poco a poco baja la guardia, tu respiración se es más profunda. Tu mente deja de correr tan rápido. Tu corazón deja de anticipar amenazas. Why es momento, es preciso momento, es la primera vez que sientes verdadera libertad. Por eso es tan importante trabajar con la presencia, con la respiración, con la conexión con tu cuerpo. No para hacer yoga, bonito, sino para reprogramar el sistema nervioso que queda atrapado en un bucle de supervivencia. Hay algo más que casi nadie explica: sanar trauma puede despertar mucha rabia. Una rabia profunda, antigua, secundida, congelada. A veces la sientes como un fuego que sube del pecho en la garganta. No es una rabia mala, es una energía que llamas tuvo permiso para expresarse. Esa rabia puede asustar porque te enseñaron a reprimirla. Pero en realidad es la prueba de que tu cuerpo empieza a descongelar emociones retenidas. No luches contra esa rabia del espacio seguro. Esto chala. Te estoy diciendo de si violaron tus límites, de te traicionaste, de no te defendieron, de no aprendiste a calar. Esa rabia también es parte de tu sanación. Why después de la rabia, liga la tristeza. Una tristeza suave, profunda, pero liberadora. Es el dolor por la persona que tuviste que usar para sobrevivir. Loras porque finalmente sientes. Loras porque ya no quieres sostener un peso que no era tuyo. Loras porque te das cuenta de que mereces algo mejor. Why es lento, no debilidad purifica. Con el tiempo, la sanación te da algo que jamás pensaste recuperar. La capacidad de recibir amor. Porque cuando vives traumatizado, incluso el amor puede sentirse como una amenaza. Te incomoda, te asusta, te hace desconfiar. Pero cuando empiezas a sanar, descubres que el amor no siempre duele. El amor sano no te confunda, no te humilla, no te manipula. El amor sano se siente como juega, como calma, como ternura. Y para muchos es la primera vez que experimentan eso. Sanar trauma también te enseña a decir una palabra que antes parecía imposible no. Why is no? Cambia tu vida. No repetir patrones. No cargar responsabilidades ajenas. No relaciones desgastantes. No la autoexigencia tóxica. No la culpa heredada. Is. No es un acto de amor propio tan roso que el universo entero parece recomendarse a tu favor. Why dentro de ese proceso también llega el momento en el que puedes mirar tu pasado sin temblar. Puedes recordar sin revivir. Puedes hablar sin quebrar. Puedes pensar en lo que te hiere sin sentir que te destruye. Ese es el signo más claro de que ya no eres prisionero de tu historia. Porque el trauma no se cura olvidando, se cura integrando, se cura entendiendo que lo que te pasa no tiene permiso para definir quién eres hoy. Cuando llegas a espanto, algo dentro de ti
endereza como si él tomara una postura más alta, más firme. O por primera vez, empiezas a verte con los ojos correctos como alguien valiente, resistente, capaz, digno. Pero aquí viene la verdad más hermosa de todas. Sana trauma no solo te libera y transforma, te es más empático, más consciente, más fuerte, más humano, te convierte en alguien que puede romper ciclos. Alguien dará a otros lo que nunca recibía. Alguien que camina por la vida con más claridad y más compasión. No sabes cuántas personas viven atrapadas en cadenas que no hicieron, pero de tú te estás haciendo algo extraordinario, eliges liberarte. Voy a hacerlo. Te conviertes en la prueba viviente de que el pasado no determina el futuro.